Siempre he sentido curiosidad por lo desconocido. No en el sentido de buscar emociones extremas, nada de paracaidismo o salto base para mí, sino más bien de una manera silenciosa, obsesiva, de esas madrugadas navegando por internet, cayendo en pozos sin fondo de información. Ya sabes, ese tipo de curiosidad que te mantiene despierto hasta las 3 de la mañana leyendo teorías conspirativas o viendo videos borrosos de supuestos avistamientos de críptidos. Ese tipo de cosas. Todo comenzó hace unos meses, en una de esas noches de insomnio. Acababa de terminar de leer un artículo sobre la paradoja de Fermi, esa gran pregunta de ¿dónde están todos los alienígenas? La idea se me quedó pegada, royéndome por dentro. No tenía sentido que el universo fuera tan vasto y, sin embargo, tan inquietantemente silencioso. Así que hice lo que siempre hago cuando una pregunta comienza a molestarme, me metí a internet y empecé a investigar. Terminé en un foro oscuro donde la gente discutía sobre comunicación extraterrestre. No era el típico delirio de sombreros de papel aluminio, eran ingenieros, lingüistas, personas con doctorados. La conversación estaba muy por encima de mi nivel, pero no podía dejar de leer. Alguien mencionó algo sobre el proyecto Xenotran, que supuestamente era un programa desarrollado por un científico renegado para traducir lenguajes alienígenas al habla humana. No era más que un susurro, en realidad, pero fue suficiente para despertar mi interés. El nombre se me quedó grabado. Empecé a buscarlo, pero Google no arrojaba nada útil. Cuanto más buscaba, más me daba cuenta de que, si esto existía, no iba a estar en la web superficial. Me tomó un tiempo, pero finalmente encontré lo que buscaba en un servicio oculto de Tor, una parte de la web oscura accesible solo mediante software especial. Había una publicación en un foro, enterrada en los archivos, hablando sobre Xenotran. El post era vago, más una advertencia que una invitación. Tenía las advertencias habituales, posibles problemas legales, virus, y la siempre presente amenaza de no sabes en lo que te estás metiendo. Pero también tenía un enlace de descarga. Vacilé, por supuesto. No era estúpido, conocía los riesgos. Pero mi curiosidad me ganó. Descargué el archivo, un pequeño ejecutable con un nombre poco llamativo, como los que encontrarías en un viejo programa de software compartido. Después de escanearlo para asegurarme de que no estaba infectado con nada sospechoso, y de verificar 2 veces que mi VPN estuviera activa, lo instalé en una vieja laptop que no usaba para nada importante. El programa en sí era minimalista hasta el punto de parecer críptico. No había manual, ni archivo de ayuda. Solo una pantalla con un icono de micrófono y un menú desplegable de idiomas. Las opciones no eran las típicas, nada de español ni mandarín. En su lugar, aparecían cosas como Zeta Reticuli 1, Arcturiano y Próxima B. Casi me reí. Qué ridículo parecía. Digo, ¿Zeta Reticuli? Eso salía en todos los documentales baratos de ovnis que había visto. Pero también había algo inquietante en todo eso. El menú desplegable era largo, mucho más de lo que esperaba. Deslicé entre docenas, tal vez cientos, de supuestos idiomas alienígenas. Cada uno parecía más extraño que el anterior. Y al final, había una opción que simplemente decía, detección automática. No pude resistirme. Hice clic en detección automática, conecté mi micrófono y me recosté. Por un rato, no pasó nada. Empecé a sentirme tonto, como si hubiera caído en una broma elaborada. Pero entonces, el programa cobró vida. La pantalla parpadeó y apareció una forma de onda, pulsando suavemente. Al principio solo era estática, un zumbido bajo como radiación de fondo. Pero luego empecé a escuchar otra cosa, sonidos que no deberían estar ahí. Era como un clic rítmico y grave, casi como código Morse, pero no del todo. Me incliné hacia adelante, esforzándome por entenderlo, pero solo era ruido. Y entonces, el ruido cambió. Los clics se volvieron más complejos, formando patrones que parecían deliberados, casi intencionados. No podía quitarme de encima la sensación de que estaba intentando comunicarse conmigo. Me reí, pero una parte de mí sentía una extraña tensión, como si algo estuviera a punto de romperse. La interfaz del programa parpadeó de pronto, mostrando una sola palabra. Traduciendo. Me quedé mirando la pantalla, esperando. Los clics se hicieron más fuertes, más insistentes, hasta que prácticamente taladraban mi cráneo. Y de repente, el sonido se cortó. Una voz robótica habló desde los altavoces de mi laptop. Estamos aquí.
Me congelé. La voz era fría, mecánica, pero tenía una presencia innegable. Se sentía como si lo que estaba hablando supiera de mi existencia. Esperé, esperando más, pero el programa guardó silencio. La forma de onda en la pantalla se aplanó. Intenté quitarme de encima la inquietud que me estaba envolviendo. Quiero decir, era solo un programa, ¿no? Un estúpido programa probablemente falso que había encontrado en un rincón oscuro de Internet. Pero aún así, esa voz. Cerré la laptop y me fui a la cama, tratando de convencerme de que no era nada, de que estaba exagerando. Pero mientras yacía allí, en la oscuridad, no podía sacarme el sonido de esa voz de la cabeza. Se repetía una y otra vez, como un mantra. Estamos aquí. No dormí mucho esa noche. En los días que siguieron, no podía dejar de pensar en el programa. Me repetía que todo había sido una broma, algún proyecto artístico raro diseñado para asustar a gente crédula como yo. Pero una pequeña duda persistente permanecía, ¿y si no lo era? Lo más extraño fue que empecé a oír esos clics de nuevo. Débiles, casi imperceptibles, pero definitivamente ahí. A veces era cuando estaba solo en mi departamento, otras mientras caminaba por la calle, rodeado del ruido habitual de la ciudad. Sin importar dónde estuviera, si prestaba suficiente atención, podía escucharlos. Como un susurro distante y persistente. Intenté ignorarlo, pero cuanto más lo hacía, más fuerte parecía hacerse. Y entonces, una noche, volví a escuchar la voz. Solo que esta vez no venía de mi laptop. Venía desde justo detrás de mí. No me di la vuelta de inmediato cuando escuché la voz. Era tarde, probablemente cerca de las 2 de la mañana, y estaba sentado en la sala, desplazándome sin pensar por el teléfono. Al principio, el sonido era tenue, casi como el suave zumbido de un electrodoméstico viejo, pero luego se volvió más fuerte. Podía sentirlo en la habitación, esa presencia, esa conciencia. Estamos aquí. La voz era la misma de antes, fría, mecánica. Pero esta vez no provenía del portátil. Era como si el aire mismo vibrara con esas palabras. Sentí como se me erizaban los vellos de la nuca, pero me negué a entrar en pánico. Tenía que mantenerme racional, mantener la cabeza fría. Me obligué a girarme, esperando, bueno, ni siquiera sé qué esperaba. Tal vez descubrir que la voz había salido de algo explicable, como un altavoz defectuoso o algún aparato electrónico que había olvidado. Pero no había nada. Solo el silencio de mi apartamento y el tenue resplandor de las luces de la calle colándose por las cortinas. Intenté ignorarlo, diciéndome que solo estaba cansado, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Solo eso. Pero incluso mientras intentaba racionalizarlo, sentía que algo andaba mal. Mal en un sentido que no podía definir del todo. Durante los días siguientes, seguí con mi vida como de costumbre, tratando de sacar todo aquello de mi mente. Iba al trabajo, regresaba a casa, cocinaba, veía televisión, la rutina monótona de siempre. Pero la sensación de que algo me seguía, de que me observaba, nunca se fue del todo. ¿Y esos clics? Comencé a escucharlos con más frecuencia y en más lugares. No solo en casa, sino en el trabajo, en el supermercado, incluso cuando salía con amigos. Era como una corriente sutil de sonido, siempre presente, siempre justo al borde de mi audición. Una noche, estaba acostado en la cama, mirando fijamente el techo, incapaz de dormir. El departamento estaba silencioso, demasiado silencioso. Me encontraba escuchando, esperando que los clics volvieran a sonar. Pero en lugar de eso, ocurrió otra cosa. Escuché un susurro. Suave. Casi suplicante. Ayúdanos. Me incorporé de golpe en la cama, con el corazón desbocado. La voz no era la misma de antes. No era ese tono robótico y frío que había escuchado a través del programa. Esta voz sonaba humana. O al menos lo intentaba. Había desesperación en ella, una emoción cruda que me dejó la mente dando vueltas. ¿Quién era? ¿Qué era? Me quedé ahí, congelado, tratando de entender lo que acababa de oír. Había sonado tan cerca, como si alguien estuviera justo al lado mío, suplicando ayuda. Pero al encender la luz, la habitación estaba vacía. Las mismas 4 paredes. Mi cama. El ropero. La pila de ropa que seguía sin guardar. No podía quitarme de encima la sensación de que me estaban observando. Que quien sea, o lo que sea, que me había hablado,
seguía ahí. Justo fuera de mi vista. Esa noche no dormí nada. A la mañana siguiente estaba agotado, pero decidido a averiguar qué estaba pasando. Encendí la laptop, abrí el programa y seleccioné nuevamente la opción de detección automática. Los clics comenzaron casi de inmediato. Esta vez eran más caóticos, más frenéticos. La forma de onda en la pantalla se disparaba erráticamente, como si el programa estuviera teniendo dificultades para procesar lo que estaba captando. Y entonces apareció la traducción. No pueden vernos. No deben vernos. Me quedé mirando la pantalla, tratando de descifrar qué significaba. ¿Quiénes eran ellos? ¿Y por qué era tan importante que no los vieran? Los clics continuaban, ahora más urgentes, como si intentaran decirme algo crucial, algo que yo no lograba entender. El programa volvió a parpadear. Otra traducción. Tú eres la clave. Ellos vendrán por ti. Se me cortó la respiración. Esto era diferente al primer mensaje. Aquello había sido una simple declaración de presencia. Pero esto era específico. Personal. Y la implicación de que algo, o alguien, vendría por mí hizo que mi mente empezara a correr en todas direcciones, ninguna buena. No sabía qué hacer. Intenté cerrar el programa, pero no respondía. Los clics se intensificaron, llenando la habitación, resonando en mi cabeza. Las voces comenzaron a salir por los altavoces, superponiéndose unas a otras, cada una más urgente que la anterior. Protégenos. No confíes en ellos. Somos muchos. Te estamos observando. Finalmente logré desconectar todo, literalmente, arrancando el cable de la pared. La laptop se apagó de inmediato, y con ella, cesaron las voces y los clics. Pero el silencio que siguió fue casi peor. Como un peso enorme aplastándome el pecho. Sabía que ya no podía ignorarlo. Fuera lo que fuera, era real. Al menos lo suficientemente real como para aterrorizarme. Necesitaba salir del departamento. Despejarme. Pensar qué hacer. Empaqué una mochila con lo esencial, planeando quedarme unos días en casa de un amigo. Me dije que era solo para tomar distancia, para pensar con claridad. Pero en el fondo, sabía que estaba huyendo. Huyendo de algo que no entendía. Algo que sentía que se acercaba a mí. Mientras salía del apartamento, aún podía sentirlo, esa presencia. Observando. Esperando. Y las palabras seguían repitiéndose en mi mente. Estamos aquí. Ayúdanos. Ellos vendrán por ti. No estaba seguro de si estaba ayudando a algo. O poniéndome en un peligro aún mayor. Pero había algo que sí sabía con certeza. Estaba en medio de algo que escapaba completamente a mi comprensión. Y ya no había forma de volver atrás. Terminé durmiendo en el sofá de mi amigo Jaque esa noche. No le conté toda la historia, solo le dije que necesitaba un descanso de mi apartamento, que las cosas se estaban poniendo raras y no estaba durmiendo bien. Jaque no insistió demasiado. Solo me pasó una cerveza y nos pusimos a ver algunas películas de terror viejas hasta que sentí que podía cerrar los ojos sin que mi mente se disparara. Pero incluso así, el sueño no vino fácilmente. A la mañana siguiente, estaba como en una niebla. Habré dormido unas 3 horas, con suerte, y todo a ratos. Jaque ya se había ido a trabajar cuando me levanté del sofá. Me quedé de pie en su sala, tratando de sacudirme el peso de la noche anterior. Mis pensamientos eran un caos total, divididos entre el deseo de volver a mi vida normal y esa sensación insistente de que algo había cambiado, algo que ya no podía ignorar. Decidí salir a caminar para despejarme. Todavía era temprano, la ciudad apenas despertaba, y el aire tenía ese frescor limpio que se siente antes de que las calles se llenen de gente. Caminé sin rumbo durante un rato, dejando que la rutina urbana me ayudara a anclarme, el zumbido distante del tráfico, el crujir de las hojas, la brisa de la mañana. Todo era tan ordinario, tan reconfortante. Pero mientras caminaba, no podía quitarme de encima la sensación de que algo andaba mal. No con la ciudad, conmigo. Era como si estuviera fuera de sincronía con todo lo que me rodeaba. Como si estuviera viendo el mundo a través de un filtro que antes no estaba allí. Terminé en un pequeño parque, uno de esos espacios verdes ocultos entre edificios. Me senté en una banca, tratando de darle sentido a todo lo que me había estado pasando. Repasé los eventos una y otra vez en mi mente, el programa, los clics, las voces.
Cuanto más pensaba en ello, más claro tenía que necesitaba entender en qué me había metido. No podía seguir huyendo. Necesitaba respuestas. El único problema era que no sabía por dónde empezar. Tenía ese programa en una laptop vieja, que ahora estaba guardada en mi mochila, pero no tenía idea de qué era realmente ni cómo funcionaba. No sabía si se trataba de una broma muy elaborada o si de verdad había conectado con algo más allá de la comprensión humana. Y si era real, si esas voces eran reales, ¿qué significaba eso para mí? Estaba perdido en mis pensamientos cuando noté algo extraño al otro lado del parque. Un hombre estaba de pie junto a un árbol, mirándome fijamente. No hacía nada. Solo estaba ahí, parado, observándome. Al principio intenté ignorarlo, pensando que era solo mi paranoia haciéndome ver cosas. Pero entonces noté algo aún más inquietante, su boca se movía, pero no salía ningún sonido. Lo observé por un momento, tratando de entender qué estaba viendo. Era como si estuviera hablando con alguien, pero no había nadie más. Solo él, de pie ahí, pronunciando palabras que no llegaban a mis oídos. Y entonces, de la nada, lo escuché. Ellos saben. La voz era tenue, casi como un eco lejano, pero inconfundible. Era la misma voz de antes. El mismo tono robótico. Solo que esta vez no venía de mi laptop. Venía de otro lugar. De algún sitio cercano. Me levanté de un salto, con el corazón latiéndome en el pecho. El hombre junto al árbol seguía observándome, su expresión en blanco, la boca aún moviéndose. Y luego, tan repentinamente como había aparecido, se dio la vuelta y se alejó, perdiéndose entre las calles de la ciudad sin mirar atrás ni una sola vez. Me quedé ahí, paralizado, intentando entender lo que acababa de pasar. ¿De verdad había escuchado esa voz? ¿O mi mente me estaba jugando otra mala pasada? ¿Y quién era ese hombre? ¿Estaba conectado con todo esto? ¿O solo era una coincidencia? ¿Estaba viendo fantasmas? Necesitaba salir de ahí. Agarré mi mochila y empecé a caminar de regreso al departamento de Jaque, apurando el paso. Todo el camino sentí que me seguían, que unos ojos invisibles vigilaban cada uno de mis movimientos. Cuando llegué, cerré la puerta con llave detrás de mí y respiré hondo. Me sentía más seguro ahí, rodeado del desorden familiar del lugar de Jaque. Pero sabía que esa seguridad era solo una ilusión. Y ya no podía mentirme, esto no era algo de lo que pudiera escapar cambiando de ubicación. Saqué la laptop y la encendí. Vacilé un segundo antes de iniciarla por completo, pero no tenía elección. Necesitaba respuestas. Y esta era la única forma en que podría obtenerlas. El programa se abrió y, en cuanto lo hizo, los clics comenzaron de nuevo. Esta vez eran más suaves, más rítmicos, casi como una canción de cuna. Pero bajo esa superficie calma, podía sentir otra cosa. Algo que esperaba. Algo que me observaba. Hice clic en la opción de detección automática y el programa se puso a trabajar de inmediato. La forma de onda palpitaba en la pantalla con ritmo constante, mientras los clics se hacían más fuertes, más insistentes. Y entonces apareció la traducción. Te necesitamos. No era una orden, sino una afirmación. Una verdad simple. Innegable. Me quedé ahí, mirando la pantalla, tratando de comprender qué significaba eso. ¿Qué podían necesitar de mí? Solo era una persona común, atrapada en algo que no entendía. Antes de poder procesar esa idea, otro mensaje parpadeó en la pantalla. Ellos vienen. Se me hundió el estómago. Otra vez, esa sensación de fatalidad inminente, de que algo se acercaba. Podía sentir la tensión crecer a mi alrededor, el aire volverse más denso con cada segundo que pasaba. Y de repente, sin aviso alguno, el programa se cerró. La pantalla de la laptop se apagó y la habitación quedó sumida en el silencio. Me quedé paralizado, esperando que algo sucediera. Pero no pasó nada. Ni clics. Ni voces. Solo el zumbido lejano del apartamento y los sonidos apagados de la ciudad, allá afuera. No sabía qué hacer. Sentía que estaba al borde de un abismo, mirando hacia un vacío que no podía ver ni comprender. Y en el fondo de mi ser, sabía que fuera lo que fuera que se acercaba, ya era demasiado tarde para detenerlo. No podía quedarme para siempre en casa de Jaque. No podía seguir huyendo. Tenía que enfrentar lo que fuera que estaba ocurriendo. Tenía que descubrir qué era esto, y por qué me estaba pasando a mí.
Pero mientras me quedaba ahí, en el silencio, no podía dejar de pensar que, fueran cuales fueran las respuestas que encontrara, no me traerían consuelo. Solo me llevarían más cerca de la verdad. Una verdad que no estaba seguro de poder soportar. Y en el fondo de mi mente, seguían resonando esas palabras. Un recordatorio inquietante de lo que venía. Ellos vienen. Sabía que no podía esconderme en casa de Jaque para siempre. Tarde o temprano tendría que volver a mi departamento, enfrentar lo que fuera que había iniciado todo este desastre. Pero la sola idea de regresar me llenaba de un temor que no podía sacudirme. Algo había cambiado, y lo sentía como una tormenta formándose en el horizonte. Solo que no sabía cuándo, ni cómo, iba a azotar. Pasé el resto del día intentando distraerme. Jaque regresó del trabajo y pasamos el rato como si nada estuviera mal, jugando videojuegos, pidiendo pizza, hablando de cualquier cosa excepto de lo que realmente ocupaba mi mente. No quería involucrarlo en esto. Fuera lo que fuera que estaba pasando, era mi problema. No iba a dejar que se extendiera a alguien más. Pero incluso mientras reíamos y bromeábamos, no podía sacudirme la sensación de que me observaban. Era como un zumbido de fondo, constante, justo debajo de la superficie. Seguía mirando por la ventana, esperando ver al hombre del parque parado afuera, mirándonos con esa expresión vacía. Pero no había nadie. Solo la vida tranquila y ordinaria de la ciudad continuando como siempre. Esa noche, después de que Jaque se fue a dormir, decidí investigar más a fondo. No quería hacerlo, pero sabía que tenía que hacerlo. El programa en mi laptop era la clave de todo esto, y debía averiguar qué estaba haciendo realmente. Esperé hasta que el departamento quedó en silencio. Entonces, saqué la laptop de mi mochila. Mis manos temblaban al encenderla, pero me obligué a concentrarme. Tenía que estar lúcido, racional. Cuando el programa cargó, no activé la opción de autodetección de inmediato. En lugar de eso, comencé a revisar, buscando alguna pista sobre quién lo había creado y con qué propósito. Pero no había nada. Ninguna información del desarrollador, ningún número de versión, ni siquiera un archivo de ayuda. Era como si el programa hubiera aparecido de la nada. Finalmente, hice clic en autodetectar. Los clics familiares comenzaron de nuevo, y la forma de onda empezó a pulsar en la pantalla. Observé, esperando la traducción, el siguiente mensaje críptico. Pero en lugar de eso, la pantalla comenzó a llenarse de texto. Más rápido de lo que podía leer. Era como si el programa estuviera captando señales de todas partes, traduciéndolas todas al mismo tiempo. Intenté seguir el ritmo, pero los mensajes llegaban demasiado rápido. Los vemos. Están más cerca. Prepárate. Tenemos miedo. Ayúdanos. No confíes en ellos. Los mensajes se superponían, chocando entre sí, creando una cacofonía de advertencias y súplicas. Era abrumador. Como ser bombardeado por 1000 voces al mismo tiempo. Quería cerrar la laptop, hacer que se detuviera, pero no podía. Necesitaba entender. Necesitaba saber qué estaba ocurriendo. Entonces, en medio del caos, apareció un solo mensaje en la pantalla, más grande que los demás. Claro. Innegable. Has sido elegido. La pantalla de la laptop parpadeó y el programa se cerró. Por un momento, me quedé ahí, mirando la pantalla en blanco, tratando de procesar lo que acababa de ver. ¿Elegido para qué? ¿Por quién? Aún estaba intentando asimilarlo cuando escuché un ruido afuera de la ventana. Era tenue, casi como un golpeteo suave, pero en el silencio total de la noche, era inconfundible. Me congelé, escuchando. El golpeteo continuó. Constante. Rítmico. Me levanté, con el corazón acelerado, y me acerqué a la ventana. Me asomé a la oscuridad, esperando ver algo, a alguien. Pero la calle estaba vacía. La ciudad, quieta. Silenciosa. Y entonces lo vi. Una sombra. Apenas visible. Moviéndose por el borde del edificio de enfrente. Era difícil distinguirla, pero definitivamente había algo allí. Algo que no encajaba. No era solo un juego de luces y sombras, esa sombra se movía con intención. Con propósito. Retrocedí de la ventana, con la mente a 1000 por hora. ¿Qué estaba viendo? ¿Tenía relación con el programa, con las voces? No tenía respuestas, pero sabía una cosa, lo que fuera esa sombra, no era humana.
Al menos, no en la forma en que yo entendía lo humano. Intenté calmarme. Pensar con lógica. Tal vez era solo un efecto de la luz. Tal vez estaba tan alterado que comenzaba a ver cosas. Pero eso no explicaba el golpeteo. Ni la sensación persistente de que algo me estaba observando. Cerré la laptop, me puse la chaqueta y agarré mi mochila. No podía quedarme más tiempo en casa de Jaque. Tenía que regresar a mi departamento, enfrentar lo que fuera que me estaba esperando allí. Si me quedaba, solo iba a arrastrar a Jaque a esto. Y no podía hacerle eso. Mientras salía del edificio, lo sentí de nuevo. Esa presencia. Esa sensación de estar siendo seguido. Pero esta vez no era solo una sensación. Lo sabía, en lo más profundo de mí, que algo estaba ahí afuera. Algo que se acercaba más con cada minuto que pasaba. Caminé rápido, con la cabeza agachada, intentando pasar desapercibido entre las pocas personas que aún quedaban en la calle. Pero no importaba cuán rápido caminara, no podía sacudirme esa certeza, alguien, algo, me seguía. Cuando por fin llegué a mi departamento, estaba hecho un desastre de nervios. Forcejeé con las llaves, las manos temblorosas, pero finalmente logré abrir la puerta y encerrarme adentro. El entorno familiar me ofrecía algo de consuelo, pero no mucho. Sabía que, fuera lo que estaba pasando, ya no podía esconderme de ello. Necesitaba entender. Necesitaba respuestas. Puse la laptop sobre la mesa. Dudé un momento antes de encenderla de nuevo. El programa se cargó sin problemas, la pantalla parpadeando mientras los clics comenzaban de inmediato. Más frenéticos esta vez. Como si intentaran advertirme de algo urgente. Hice clic en autodetectar una vez más, y el programa entró en acción. Los clics crecieron en intensidad, más fuertes, más rápidos, y la forma de onda en la pantalla pulsaba sin descanso. Y entonces apareció la traducción. Ellos están aquí. Se me cortó la respiración. Las palabras colgaban en el aire, pesadas, cargadas de un significado que apenas podía comprender. Pero sabía una cosa, ya no estaban hablando solo del programa. Me giré lentamente, con los ojos recorriendo la habitación. Estaba oscura. La única luz provenía de la pantalla de la laptop, proyectando largas sombras en las paredes. Pero podía sentirlo. Esa presencia. Aquello que me había estado siguiendo. Y entonces, desde la oscuridad, escuché la voz otra vez. Esta vez no era un susurro. Era clara. Innegable. Y venía de justo detrás de mí. No estás solo. Me congelé. Demasiado aterrorizado para moverme. Para respirar. El aire a mi alrededor estaba cargado, como si estuviera vivo, vibrando con una energía que me erizaba la piel. Podía sentirlo ahora. Estaba ahí. Justo ahí. De pie, apenas fuera de mi campo de visión. Y mientras permanecía ahí, paralizado por el miedo, me di cuenta de algo. Esto ya no se trataba solo de mí. Fuera lo que estaba ocurriendo, era más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Y de alguna forma, yo estaba en el centro de todo. ¿Pero por qué? ¿Qué había hecho yo para que me eligieran? La única certeza que tenía era que esto no se iba a detener. Solo iba a empeorar. Y tenía que descubrir por qué, antes de que fuera demasiado tarde. Me quedé allí paralizado, la mente a 1000 por hora, con cada instinto gritándome que huyera, pero sabía que no tenía sentido. Lo que fuera que estuviera pasando ya me había encontrado. Huir no cambiaría eso. Así que me obligué a respirar, a calmarme, a pensar. Necesitaba entender esto. Enfrentarlo, aunque me aterrara. La voz había dicho que no estaba solo. No sonaba como una amenaza, sino más bien como una afirmación, como si quien hablara intentara tranquilizarme o advertirme. La presencia en la habitación ya no se podía ignorar. Era como una presión en el aire, pesada, opresiva. Podía sentirla a mi alrededor, envolviéndome. Me giré lentamente hacia la laptop, esperando ver algo, lo que fuera, en la pantalla, alguna explicación que le diera sentido a todo esto. Pero no había nada. La pantalla estaba en blanco. El programa en silencio. Los clics se habían detenido, dejando solo el sonido de mi respiración rebotando en la habitación. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar la laptop, apareció un nuevo mensaje, uno que hizo que mi corazón se detuviera un instante. Estamos contigo.
Había algo diferente en ese mensaje. No era como los anteriores. No era una advertencia ni una orden. Se sentía reconfortante. Como si quien lo enviara estuviera intentando alcanzarme, conectarse conmigo de alguna manera. Me quedé mirando la pantalla, tratando de atar cabos. Las voces. Los clics. Esa extraña presencia que parecía seguirme. No eran cosas aisladas. Estaban conectadas. Eran parte de algo más grande. Algo que estaba ocurriendo aquí, ahora. Pero la pregunta que no me soltaba era, ¿por qué yo? ¿Qué tenía de especial? ¿Por qué me habían elegido? Y lo más importante, ¿qué era todo esto? Recordé la primera vez que ejecuté el programa, ese primer mensaje que me había helado la sangre, estamos aquí. En su momento lo tomé como una simple declaración de presencia, pero ahora entendía que significaba mucho más. Estas voces. Estos seres, lo que fueran, no estaban aquí en el sentido literal. Estaban aquí, en mi mundo, en mi vida. Siempre lo habían estado. Solo fuera del alcance de la percepción humana ordinaria. Y de alguna manera, a través de ese programa, había sintonizado su frecuencia. Había abierto una puerta que quizás llevaba cerrada siglos. No sabía si eso era bueno o una maldición. Mientras intentaba procesar todo, escuché un sonido que me heló la sangre. Un zumbido suave, bajo, como una corriente eléctrica, pero más profundo, más resonante. Venía de algún lugar del apartamento, pero no podía ubicar de dónde. Me puse de pie lentamente, el corazón retumbando en el pecho, y caminé hacia el sonido. Parecía venir de la esquina, cerca de la ventana. Cuanto más me acercaba, más fuerte se hacía el zumbido, hasta que vibraba en mis huesos, llenando todo mi cuerpo con una extraña sensación de cosquilleo. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el zumbido se detuvo. El apartamento quedó en silencio otra vez. Pero esta vez, era un silencio distinto. No era solo ausencia de sonido. Era ausencia de todo. El aire era denso, pesado, como si estuviera bajo el agua, luchando por respirar. Y entonces lo vi. En la esquina de la habitación, cerca de la ventana, las sombras comenzaron a moverse. Deslizándose lentamente al principio, casi imperceptibles, pero luego empezaron a tomar forma. Una forma que hizo que mi mente se tambaleara. No era una persona. No como las entendemos. Era más como una distorsión. Una ondulación en el tejido mismo de la realidad. Algo que no debería existir en nuestro mundo. Pero estaba ahí. De pie en mi apartamento. Observándome. No me moví. No podía. Estaba clavado al suelo, cada músculo de mi cuerpo congelado. La figura, o lo que fuera, parecía estudiarme. Como si fuera tan curiosa por mí como yo por ella. No había malicia. No había amenaza. Solo una profunda sensación de conexión. Y entonces, tan rápido como había aparecido, empezó a disolverse. Desvaneciéndose entre las sombras, dejándome solo una vez más. El zumbido había cesado. El aire se sentía más ligero. Y el apartamento volvió a ser el de siempre, silencioso, vacío. Me quedé allí, de pie, un largo rato, tratando de entender lo que acababa de pasar. Pero no importaba cuánto lo pensara, no podía darle sentido. Solo sabía una cosa, fuera lo que fuera, era real. Y no se iba a detener. Volví a la laptop, con las manos temblorosas, y abrí el programa otra vez. Necesitaba saber más. Entender qué me estaba pasando y por qué. El programa se cargó, y los clics comenzaron de nuevo. Más suaves esta vez. Casi como un susurro. Y la traducción apareció en la pantalla. Simple. Directa. ¿Estás listo? ¿Listo para qué? No tenía idea. Pero en lo profundo, supe que esto no era el final. Era solo el principio. El primer paso hacia algo mucho más grande que yo. Algo de lo que no podía escapar, aunque lo deseara. Cerré la laptop y me recosté, dejando que el silencio me envolviera. La presencia en la habitación se había ido, pero aún podía sentirla. Como un eco lejano, siempre ahí, siempre observando. No sabía qué vendría después, ni a dónde me llevaría todo esto. Pero había una cosa de la que estaba seguro, mi vida nunca volvería a ser la misma. Y mientras me sentaba solo en la oscuridad, me di cuenta de algo,
Tal vez, solo tal vez, eso no era algo tan malo.